Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantos me escucháis a través de las redes sociales, de Twitter, de Facebook y de la página web www.historiaconsentido.com. Soy Juan Carlos González y un día más encantados de contaros un trozo de la historia, de recorrer con vosotros espacios, lugares, enclaves, personajes históricos y hechos relevantes. Hoy el tema propuesto es 3 vacas y un tenor. Cuando digáis lo de las 3 vacas y un tenor, vais a pensar que estoy loco. Pues no estoy loco y todo tiene relación. Las 3 vacas son las que se tributan en un pacto multisecular entre una parte del Estado francés de Bearne y una parte de Navarra. Me estoy refiriendo al tributo de las 3 vacas que se celebra en el Valle del Roncal y un tenor que era del Valle del Roncal, que era Julián Gayarre, del cual hablaremos un poco del monumento de Mariano Benlliure que está en el cementerio y que es una escultura excepcional. Así que hoy voy a recorrer con vosotros todo lo que son las montañas del Pirineo Navarro, recordando, haciendo hincapié en los sitios geográficos, en las montañas y en los enclaves y en el hecho de este tributo, y también luego visitaré con vosotros lo que es el mausoleo de Julián Gayarre. Y vamos a empezar por situarnos. Nos vamos al norte peninsular, nos vamos a la línea de los Pirineos que separa nuestro país con Francia y nos vamos a acercar al Valle del Roncal. El Valle del Roncal, ¿por dónde entramos al Valle del Roncal? Bueno, pues las dos ciudades un poco importantes que nos permiten acercarnos al Valle del Roncal son Pamplona por una parte y Jaca por la otra. Pamplona es Iruña. Iruña es el nombre en vasco de Pamplona. Es la ciudad a la cual la capital de la provincia o del reino donde está situado el Valle del Roncal, y Jaca es la ciudad de la provincia de Huesca del norte de Aragón, que es la que también tiene influencia en todo lo que es esa zona, aunque ya es Aragón, es otro reino. Son los dos lugares más próximos, porque cuando entramos en el Valle del Roncal, tanto vengamos desde Pamplona, desde la parte de Navarra, si venimos desde la parte de Jaca, vamos a entrar por un estrecho desfiladero, que es en la parte de Salvatierra de Esca. Esca es un río que nos lleva a la entrada del Valle del Roncal y a su primer pueblo, que es Burgui. Cuando os hablo de que vamos a entrar por este desfiladero, es el recorrido que yo os propongo. Al Valle del Roncal se puede entrar por la parte alta del valle y se puede entrar por Francia y se puede entrar por Aragón. Si entráramos por Francia, vendríamos por la estación de Aret, de la cual luego os hablaré. Si entráramos por el norte de Navarra, entraríamos por Vidangoz y saldríamos a Isaba. Y si lo hiciéramos por la parte de Aragón, lo haríamos por Ansó, llegaríamos a Garde y de Garde entraríamos en las proximidades, en el trozo de carretera que está entre Isaba y el Valle de Belagua. Enclaves. Vamos a ver qué villas forman parte del Valle del Roncal. Las villas de Burgui, Garde, Isaba, Roncal, Urzainque, Uztarroz y Vidangoz. Por el medio de este valle pasa en la primera parte un río, el río Esca, y en la parte de alta de Isaba hacia el Valle de Belagua, que es hacia el cual nos vamos a enfocar cuando visitemos lo del tributo de las 3 vacas, nos vamos a encontrar con el río Belagua, que es un río que desemboca en el río Esca, que es el que baja al río Aragón. El río Aragón baja al río Ebro, el río Ebro desemboca en el mar Mediterráneo. El río Aragón era ya un río muy importante. Cantaba una jota popular en Navarra que ega
Arga y Aragón, que son los 3 ríos más importantes de Navarra, hacen al Ebro varón, o sea, le aportan una gran cantidad de agua para que luego vaya hacia lo que es Zaragoza. Ya sabéis cómo son estos joteros navarros que tenían tanta inventiva y tanta calidad también musical algunas veces. Como os he dicho, este es un valle que es una zona profundamente montañosa. Están los picos más altos de la parte del Pirineo navarro. No son los picos más altos del Pirineo. Los picos más altos del Pirineo están en lo que es la zona central, donde está el Aneto, que después del Mulhacén de Granada es el pico más alto que hay en nuestra parte de montañas que pertenecen a nuestro país. En la parte francesa hay picos más altos, pero para nosotros es el Aneto. Pero en la parte donde estamos nosotros, que es en la parte, como os he dicho, del Pirineo de Navarro, el pico más alto es el pico Aní, que creo que tiene 2.500, 2.600 metros. No estoy ahora exactamente claro cuántos son, pero bueno, no son los 3.000 y pico metros. Y luego está la Mesa de los Tres Reyes. Y preguntaréis por qué se llama la Mesa de los Tres Reyes. Pues porque era un sitio donde en la cumbre se dividían los 3 reinos, el reino de Navarra, el reino de Aragón y el reino del reino de Francia. Luego también hay otras montañas, como la Carchela, el Chamanchoya, son montañas muy bonitas, y hay un tipo de constitución del terreno que es el macizo kárstico, uno de los más grandes de Europa. El macizo kárstico es un suelo muy bicarbonatado, entonces que el agua disuelve y se mete, entonces genera grandes simas y por fuera no deja crecer la vegetación. Entonces estamos hablando como de unas lomas, como si tuvieran es una especie un poco un paisaje lunar, como con unos boquetes, unos agujeros, y de vez en cuando hay bastantes como pinos y abetos. Todo estamos hablando ya de vegetación de alta montaña, ¿eh? Como os he dicho antes, el río que cruza es el río Esca, y aquí va recibiendo muchos arroyos, los arroyos del río Belagua, el río Tarrot. Esto es naturaleza. Cuando estoy hablando esto es de naturaleza pura, ¿eh? Ahí en todo lo que son los municipios, pues vive muy poca gente de continuo. Estamos hablando de no llegan a 2.000 personas en una extensión grande, y entre los 7 pueblos que forman el valle del Roncal ha habido una profunda despoblación. La gente se ha ido a Zaragoza y a Barcelona y a Iruña, Pamplona a trabajar, entonces está bastante vacío. La fauna es espectacular. Ahí por la parte alta hay lobos, hay ciervos, hay todo tipo de animales. En los ríos hay nutrias, o sea, todo lo que nos podamos imaginar de lo que es la realidad del valle como naturaleza es absolutamente impresionante. La parte más bonita es la parte alta, aunque luego os hablaré de los pueblos, que es el Valle de Belagua. En el Valle del Belagua ya no hay pueblos ni hay nada. En el llano de Belagua hay una venta. Aquí cuando hablamos de venta son como una especie de restaurantes, cafetería, a veces también como de refugio, como de pequeña hostería, pero todo muy en primario, ¿eh? Entonces, en lo que es el Valle de Belagua, ya entrando en él propiamente dicho, que es donde se ensancha el valle, que era un glaciar, se ve claramente que ahí hubo un glaciar antes por la constitución orográfica, y en esa parte hay, como os digo abajo, hay una venta, la venta de Chamanchoya. Después, a media altura, subiendo ya hacia la zona donde vamos, que son los altos de Belagua y la frontera con Francia, hay otra venta también muy mítica, que es la venta de Juan Pito. Seguimos subiendo, ahí muchas veces nos vamos a encontrar con neveros de nieve, que es la nieve que no se derrite durante meses y la tienen que cortar. Los quitanieves de la Diputación cortan la nieve y tienes que pasar pues entre unos farallones de 3, 4, 5 hasta 7 metros de altura de la nieve, no porque haya nevado 7 metros de altura, sino porque ese nevero es tan alto que lo cortan por abajo, a veces hacen un túnel y otras veces lo parten por la mitad y queda una pared alta a un lado y otra pared alta al otro,
por acumulación. No es que nieve 7 metros de alto, porque eso pasa en la Antártida y en el Ártico, pero aquí no, en Europa nuestra no pasa. Pero es muy bonito tener esta experiencia de pasar allí por todas esas zonas, todas cargadas de nieve. Arriba hay un refugio militar que controlan, hay una unidad de alta montaña de estas que se dedican a hacer sus prácticas militares y sus cosas allí en la nieve. Y después está el refugio de Belagua, que es un refugio de alta montaña donde pues la gente puede ir, por si es de la asociación de montaña, creo que prácticamente de alpinismo, prácticamente gratis, y si no es así, es a un precio muy módico y tiene un barito y tal, y esto está abierto, o sea, está abierto siempre, día y noche. Hay veces que vas y no hay nadie, te sientas allí y si hay 4 troncos los echas a la chimenea, te calientas y luego cuando viene el guarda, hola, bueno, claro, la cocina la tiene cerrada con llave, ¿no? Va a dejar ahí un jamón y tú vas a ir y también te vas a comer el jamón, ¿no? Pero estamos hablando de unos criterios de solidaridad montañera que no los solemos tener fuera de allí. Hay varias montañas, como os he dicho, la Carchela, el Arlás, el Añelarra, estamos hablando todos alrededor de 2000, entre 2000, 2300, 2400 metros, y el pico del Aní que os he empezado a hablar antes, que tiene, ya estoy situándolo más o menos, 2500 metros. Son montes, el Aní es un monte que se puede hacer andando, o sea que hay como no voy a decir la palabra pista, pero sí un senderito que te sube a la cumbre. Es una subida fuerte, pero aun y todo se puede hacer bien andando. Los otros, el Ácora, la Carchela, el Arlás, el Añelarra, estos son todos montes de escalada, de cuerdas, de los que me estáis oyendo de la zona de Palencia o de la zona de Santander de Asturias, tipo el Naranco y tipo la alta montaña que tenéis tan espectacular en lo que son los picos de Europa, en los que me estáis oyendo, pues en otras zonas del Pirineo, pues también os lo imagináis. Hay una montaña que es así como muy boscosa, que es el Chamanchoya, que yo, que parezco muy listo, es uno de los pocos montes donde me he perdido, pero me he perdido por una niebla y no encontraba, me decían, no, cuando te pierdes tienes que mirar el musgo de los troncos y por donde está el musgo de los troncos está el norte. Mira, yo miraba a los árboles y yo los veía con musgo por todas las partes y me perdí y di vueltas y vueltas y vueltas. Yo sabía que bajando, si descendía, iba a llegar en un momento donde hubiera un río y del río saldría a la carretera, pero me pasó que en vez de ir al río Belagua, pues tiré para el otro lado de la montaña, también muy listo, y salí a Zuriza, al río Zuriza, que está al otro lado, que al final aparecía en Ansó. O sea, iba a un pueblo y acabé que tuve que dar una vuelta pues prácticamente de 35 kilómetros. Me llevaron con el coche, y cuando me perdí yo no había móviles, ¿cierto? Ahí no podías llamar a nadie. Ahí si te iban a buscar porque no habías aparecido, bien, y si no, pues también. Llegué al refugio de Zuriza, en la selva de Oza, ahí había teléfono y dijo, oye, que estoy, dígales a mis amigos, porque había ido con un grupo de amigos, díganle a los amigos míos que no estén preocupados, que estarán en Isaba, porque no vuelvo del descenso del Chamanchoya, porque estoy en el otro lado. Me he perdido y en vez de bajar por una vertiente, bajé por otra. Bueno, aventuras, ¿qué os voy a contar? Esto ya son anécdotas mías que no creo que interesen a mucha gente, pero yo tampoco soy tan listo que me pierdo. Bueno, pues entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué os estoy llevando yo aquí a un sitio de lo más perdido, con una naturaleza bestial, con unas montañas, con nieves? ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, esta zona es una zona que lo típico es que hay muchos rebaños de vacas, mucha ganadería de vaca del Pirineo, vaca de carne. Y en verano también hay mucha oveja, pero la oveja es la oveja como cuando nieva, toda esa parte está cubierta pues prácticamente desde mediados de noviembre hasta primeros de mayo, está con nieves no semiperpetuas, porque nieves perpetuas estaría todo el año. Y ya, pues yo algún año sí que he llegado a ver, prácticamente en agosto todavía bastante nieve, pero ya no, yo creo que ya no hay nieves perpetuas. Y esas ovejas, como os estoy diciendo, hay vacas y ovejas, también hay caballos
de montaña, pero esos son menores, son mucha ganadería, mucho vacuno y mucho ovino, mucha oveja. Esas ovejas, cuando llega el mes de septiembre, hacia San Miguel, se bajan todas a la ribera de Navarra, a las Bardenas Reales, que es un gran parque, no sé si la palabra, parque natural, pero que es donde dejan entrar a los pastores con las ovejas. Entonces todavía hay una transhumancia que baja del Valle del Roncal a las Bardenas Reales, y entonces prácticamente desde San Isidro, que aquí es el 16 de mayo, hasta San Miguel, que es el 29 de septiembre, las ovejas están en el Roncal. Y luego ya a partir de esas fechas bajan a la Bardena y están allí todo lo que es el invierno hasta la primavera otra vez. Ovejas, vacas, las vacas, claro, ahí no, las montañas son grandes, las extensiones son amplísimas y ahí no está todo con una alambrada puesta o con una cuerda puesta para que pasten las vacas y no se salgan, ¿no? Hay muchas veces tienen los letreros de estos peligro y una vaca dibujadita, porque las vacas se te meten en la carretera y tienes que parar el coche y esperar a que se muevan las vacas, porque tenéis que tener en cuenta que las vacas ya les puedes pitar, algunas sí que se mueven, pero otras se te quedan mirando y ¿qué pasa? Entonces ahí te tienes que sentar tú, nunca te puedes violentar ni intentar atropellarla, porque lo que te puedes ocasionar es un buen bollo en el coche o con una vaca de una cornada contra un cristal y que te rompa el cristal. Y ahí a ti ya la culpa es tuya, no es de la vaca, porque las vacas es su terreno y entonces tienen prioridad, que no sé si sabéis eso. Los ganados cuando cruzan una carretera que no está cercada tienes que frenar tú. Bien. Esas vacas están pastando, como os digo, a un lado y al otro lado de los montes del Pirineo. Y esas vacas pues son unas de propietarios franceses, hoy en día en el 2016-2017 cuando os hablo, y otras son de propietarios del Valle del Roncal. Y hay una serie de fuentes, manantiales, que nacen, algunas fuentes ya están hechas con su asca es como si dijéramos una pequeña bañera hecha en piedra o hecha en cemento, donde la ganadería bebe. Entonces esto para nosotros es una cosa normal, si bebimos nosotros también pueden beber las vacas. Pero no era así en la antigüedad. En la antigüedad los derechos de las fuentes, que era lo que se pagaba, por decirlo de alguna manera, un impuesto que era el fontazgo, era una cosa muy sagrada. O sea, un ganado no podía beber en una fuente cualquiera. Y había muchos pueblos que tenían fuentes y cuando pasaban las ganaderías los señores tenían que pagar. Esto creo que ya lo he explicado en algún otro podcast, pero os lo cuento otra vez. Tenían que pagar cuando uno pasaba por un pueblo trashumante o de itinerancia de un sitio de otro y la ganadería bebía en su fuente, pagaba un impuesto que se llamaba el fontazgo de fuente. Si pasaba por un puente, que lo había hecho el ayuntamiento o la merindad, para el mantenimiento del merino y de toda la merindad, se pagaba el pontazgo de puente. Y cuando entraba en una ciudad, tenía que pasar por una puerta de entrada, se pagaba el portazgo, el acceso al pueblo. Bien, ¿qué suponía esto? Que las fuentes eran algo muy, muy controlado y muy cuidado también, porque las fuentes había que limpiar los manantiales, los conductos, y se llenaban de piedras, tenían que llegar a algunos sitios. Y por la naturaleza kárstica, como os he dicho, de estos suelos tan bicarbonatados, la gran parte de las fuentes francesas caen dentro del subsuelo, no así el estrato de terreno que ya hacia la parte, digamos, española, que es del Valle del Roncal, por donde afloran muchas fuentes y muchos manantiales. Entonces, claro, las vacas del otro lado del Pirineo, ¿qué hacen? Pues cuando hay charcos porque ha nevado o que ha llovido, pues beben de ellos, de los ligeros manantiales. Pero cuando se pasa una temporada sin beber, pues las vacas, que son listas, se vienen andando del otro lado de la vertiente francesa, pasan a la vertiente roncalesa y se ponen a beber en las fuentes, una cosa normal. Claro, esto nos parece una cosa normal ahora, ¿verdad? Vamos a poner aquí orden a las vacas. Además, como las vacas llevan los crotales, hoy en día en la Unión Europea la trazabilidad
es que cuando nace una vaca o nace un ternero se le pone una pinza que no se puede arrancar en una oreja, y entonces hoy en día toda la ganadería que anda por ahí suelta se sabe de dónde es, a quién pertenece, y hasta una policía de estas de que anda controlando en los ecosistemas le puede dar un ordenador marcando los números, sabe de qué ganadero es y hasta qué día le han vacunado, la última tarde que le han vacunado. Esto ya funcionamos así, pues aquí estamos tranquilos, aquí hay pocos vacas locas, no como en otros sitios donde tienen las vacas de aquella manera. Me refiero a una isla que tiene un nombre compuesto y es muy grande y tiene mucha fama por su carne. Creo que me estáis entendiendo todo. Y resulta que al final la carne buena está aquí entre Francia y España. Bueno, cosas que también hay que decirlas para hacer un poco de propaganda. Las fuentes, las vacas que pasan de un lado al otro a beber. Tenemos que echarnos hacia el año 1300, ya hemos ido atrás, y vamos a encontrar un hecho que pasó allí y que lo recordamos cada año. Bien, ¿qué recordamos? ¿Cuándo lo recordamos? Lo recordamos cada 13 de julio. El 14 de julio sabéis que es el día de la toma de la Bastilla y es la fiesta de Francia. Entonces, el 13 de julio, en el mojón fronterizo 262, que está al lado de la Piedra de San Martín, que es una profunda sima donde se hace mucha espeleología, cuando os hablo de un mojón fronterizo que pone 262, imaginaros que es una piedra clavada en el suelo que pone 262, no penséis que es una cosa así como una escultura, no, es una piedra labrada, cuadrada en el suelo. Y ahí se celebra, como os estoy diciendo, desde 1370, uno de los hechos más antiguos como tratado entre dos países, que es el tributo de las tres vacas. Estamos a 1721 metros de altura y allí llegan los alcaldes de los pueblos del Roncal, de este valle de lo que os he hablado, y del otro valle, del valle francés, que es el valle del Bearne. A los que son del Bearne se les llaman baretonenses, baretonentos. Y vienen los alcaldes de la parte francesa, de los pueblos de Aramis, Aramis, como el mosquetero de D'Artagnan, Arete, Lané, Isor y Feas, y todos los alcaldes de los pueblos del Roncal que os he dicho antes, el alcalde de Vidangoz, el de Burgui, el de Garde, el de Isaba, el del Roncal, el de Urzainqui y el de Uztarroz. Todos estos vienen allí, se juntan, y entonces el alcalde de Isaba, que es donde está ese territorio de Belagua, les dicen si están dispuestos, como los años anteriores, a pagar el tributo de las tres vacas. Y ellos dicen, oui, sí, bye, en los tres idiomas, y se lo pregunta tres veces. ¿Estáis dispuestos a pagar el tributo de las tres vacas? ¿Estáis dispuestos a pagar? Entonces dirán que sí, y entonces los alcaldes de Beretús, el alcalde de todo lo que es este valle, colocan una mano sobre la piedra, una mano de un francés, encima una mano de un roncalés, otra mano de un francés, otra mano de un roncalés, así hasta que se juntan las manos de todos formando un círculo alrededor de la puerta, y al final pone la mano el alcalde de Isaba y dice en francés, por deferencia, dice tres veces: pasaban, que quiere decir paz en adelante, paz en adelante. Entonces, en ese momento, el alcalde el veterinario del ayuntamiento de Isaba, pues va allí, porque ya han juntado uno de los rebaños de vacas francesas, va allí y elige tres vacas, que tienen que ser de 2 años, de buen pelaje y cornaje, y estar libres de tachas y heridas. No vale que aún no se haya rayado, tanto cogen las
las tres vacas. Antes con eso hacían una fiesta, ahora ya debemos entender que lo que se hacen se tasan en lo que vale el dinero y se lo dan al ayuntamiento. Y eso hace que se mueva allí gran cantidad de gente, porque es una cosa verdaderamente exótica. Estamos asistiendo, como os digo, al tributo de las tres vacas, que es considerado como uno de los tratados en vigor más antiguos de Europa. Los ingleses, como siempre, dicen que tienen uno anterior, porque esto es una sentencia de 1375, pero el lío ya firmada en 1375, pero el lío de todo esto que os estoy contando había empezado antes, había empezado alrededor de 1370, 73. No hay tampoco una exactitud de cuándo es exactamente de cuándo son exactamente las fechas. Pero estamos quedando que es una cosa que es multisecular y que se ha mantenido durante muchos años. ¿De dónde viene todo esto? Pues todo esto viene de una sentencia arbitral que es recogida en 1375 y es como una carta de paz, pero a la que obliga la palabra de los contrayentes. Como habéis visto, no se firma ningún documento, sino que se pronuncian las palabras: paz en adelante, paz en adelante, paz en adelante. ¿Venís dispuestos a pagar el tributo? Sí, es un pacto verbal, por decirlo de alguna manera, porque esta gente a la palabra le daba mucha importancia. La sentencia arbitral de 1375 se firma en Ansó, no en el valle de Belagua, sino en el siguiente valle del cual os he hablado, donde aparecí yo, el montañero perdido y hallado en el valle de Ansó, que era yo. Entonces, en la iglesia del valle de Ansó se firma un acuerdo con la autorización del rey de Navarra, Carlos II, y el vizconde del Bearne, Gastón III de Foix. Lo de Foix nos suena al Foix, pues los Foix, escrito, germana de Foix, que fue la segunda esposa de Fernando el Católico, eran una familia, los Foix, una familia del sur de Francia, de la zona que rayaba con el Pirineo. Y ¿qué es lo que da lugar a que se firme un pacto por el que se entregan las tres vacas? Pues bueno, los hechos aquí, pues como siempre, enfrentamientos en pueblos de frontera, todos y más. Y en 1373 es cuando, entre el 73 y el 75, es cuando se producen los enfrentamientos más álgidos entre las dos partes de la montaña. Bien. En el monte Arlás, uno de los montes que hay detrás de Belagua, se encuentran el roncalés Pedro Carrica y el baretonés Pierre de Saint-Soler con sus rebaños. Los rebaños de los franceses vienen a beber a las fuentes de aquí, hay una discusión y Carrica, que era el de la parte roncalesa, mata a Saint-Soler. Discutieron allí, entonces sacó un cuchillo y lo mató. Bueno, entonces enseguida, al encontrarlo allí muerto, los franceses, capitaneados por el primo del difunto Anguinard Sonsaler, bajan el puerto de Belagua y se encuentran con la mujer de Carrica, del roncalés, Antonia Garde, que estaba embarazada, y la matan. La noticia en el valle de Isaba es terrible. Y el Carrica, al que le habían matado a la mujer, con un grupo de convecinos, quiere vengar la muerte de su esposa y se van al otro lado de la vertiente del valle, a la casa de Saint-Soler, donde estaban celebrando lo que habían hecho, y entonces allí matan a todos menos a la mujer de Saint-Soler. Pero incendian la casa y todo esto como nos parece las guerras estas de los banderizos y tal, pues sí, parecidas. Entonces encienden la casa y los vecinos de Aret, que es otro de los pueblos, ven que han venido a vengarse y entonces van corriendo todos por el monte y cuando van a pasar al Valle del Roncal en un desfiladero hacen una emboscada y matan
matan a unos 25 de los roncaleses que han ido a vengar la primera muerte. Entonces, esto entra en una escalada que cada vez va muriendo más gente, y ya llega a los oídos del rey Navarro y del vizconde del Bearne, y dicen, oye, aquí tenemos que hacer algo, porque esto, hasta que empezó por una vaca que quería vivir en una fuente, esto no puede seguir así. Las batallas siguen en incremento. Hay momentos en que mueren 35 roncaleses y 200 baretonenses del Bearne, y claro, según las fuentes, pues siempre ganaban, siempre morían más de la otra parte, pero ya esto supuso un escándalo y ya tuvieron que organizar un tratado de paz para que no volviera a pasar todas estas cosas, porque ya dicen que no había más que, estoy leyendo un documento antiguo, se procura la paz y la concordia para evitar odios, rencores, malas voluntades, daños, gastos, lesiones, muertes, heridas, golpes, peleas, bregas, depredaciones, disensiones, o sea, debía estar pasando de todo en aquel pequeño valle y ya era un problema. Y entonces ya se acuerda un tratado en donde intervinieron obispos, caballeros y comisarios del rey de Navarra y del conde de Foix, y su primera gestión fue subir al puerto de Arlas, donde había tenido lugar este enfrentamiento, un sitio espectacular, es un mirador allí de 2.062 metros de altura, como esté claro, es increíble. Y allí pues se fijaron las fronteras, las mugas que se dicen allí, para que fueran las líneas de dónde eran de unos y dónde eran de otros. Y la piedra de San Martín, que es la piedra donde se hace el ritual de las 3 vacas, es el límite entre el Roncal y el término de Aramis, dicen los franceses, que es la parte donde se separan las dos vertientes. También en ese momento se examinaron por parte de los franceses y por parte de los roncaleses las fuentes donde había divergencias, se delimitaron los collados y se les permitió a los franceses usar los pastos de ganado mayor y menor que entraban en el 10 de julio en la parte roncalesa y podían beber y comer por 28 días en las fuentes, en los campos, y abrevar en las fuentes. Una cosa es comer y otra es beber. Y luego ya, después de los 28 días, a partir del 10 de julio, era cuando se volvían a la parte francesa y ya se quedaban hasta Navidad los rebaños roncaleses en esa parte de los montes. Debemos entender que ya en Navidad los ganados quedaban estabulados por las intemperantes nevadas que ocurrían en la parte alta. Y los rebaños roncales, los pastores que vivían allí, que viven todavía en Bordas, podían usar el agua para hacer pan y para beber ellos y para lavarse y para todos esos menesteres. Siempre el ir aquí a estos lugares merece la pena. ¿Qué más hay para ver allí? Pues hay una serie de iglesias, cualquiera de las iglesias de cualquiera de los pueblos son grandes iglesias. Algunas sufrieron saqueos, sufrieron enseguida la invasión francesa, tuvieron pues algunas veces muchas pérdidas, pero son iglesias que son muy impactantes, muy grandes, como muy tipo fortalezas. No tienen uno por fuera no saca las conclusiones de la belleza artística que hay por la parte interior. Por su tamaño yo recomiendo visitar la del Roncal y la de Urzainqui. La de Urzainqui sobre todo por el enclave. Urzainqui uno parece que está en Suiza porque aquí hay cascadas por las montañas, es todo muy bonito. El valle, como os digo, está muy vacío. Hay instalaciones hoteleras ya en lo que es la parte media,
pero ya os digo, está prácticamente pues hablamos de por toda esa extensión de 1.500 personas. En verano va mucha gente, hay muchos campamentos, y luego durante todo el año hay mucha gente que va a hacer alpinismo. Y cuando vemos el centro del Valle del Roncal, el que le da nombre, es el pueblo del Roncal. Y de este pueblo del Roncal era el famoso tenor Julián Gayarre. Por eso os he dicho 3 vacas y un tenor. Y yo os recomiendo que si vais a visitar el Valle del Roncal, si un día os coincide y vais un 13 de julio a ver el tributo de las 3 vacas, pues que paréis. Bueno, vais a parar casi obligado, porque el cementerio del Roncal, donde está enterrado de Julián Gayarre, está en la entrada del pueblo, y entonces ves sobre esos azules pirenaicos con un fondo de montañas, por encima de lo que es una colina, ves una especie como de escultura muy llamativa, que ahora os la voy a describir, que se recorta en el horizonte, rodeado por unos grandes pinares. Entonces uno, cuando llega allí la primera vez, y claro, no te esperas encontrar eso, porque vienes casi de 1 hora o de 2 horas desde Pamplona, de no ver más que montañas, sembrados, montaña, pinares, estrechos desfiladeros, y de repente que te encuentres con eso, pues sorprende mucho. ¿Qué es el mausoleo de Gayarre, que está en el cementerio del Roncal? Pues es una de las más maravillosas esculturas del valenciano Mariano Benlluरे. ¿Qué se lo encarga la familia de Gayarre? Tenemos que decir varias cosas. La familia de Gayarre y Mariano Benlluरे eran amigos, eran de la jet set artística, uno en la ópera y el otro en la escultura, de los años 70, 80, 90 en Madrid y en todo lo que era la Europa. Entonces, primero se conocían personalmente. Entonces, la muerte de Julián Gayarre para Mariano Benlluरे supuso un desgarro muy profundo, porque eran muy amigos, y a él y a Mariano le gustaba mucho. Como Mariano Benlluरे vivía mucho en Italia y Gayarre se movía mucho, sobre todo por todos los enclaves italianos del bel canto, pues iba muchas veces cuando estaba en distintas ciudades italianas, y cuando sobre todo había algún estreno, él iba, porque Mariano Benlluरे tenía un estudio en Roma, iba muchas veces a ver las representaciones de Julián Gayarre. Y debajo del mausoleo está la tumba de Julián Gayarre, donde está casi entero el cuerpo de Julián Gayarre. Luego os explicaré por qué está casi entero, porque hay una cosa que le falta, que es la laringe, que la laringe se la cantaba también. Para que entendáis el personaje de Julián Gayarre está considerada, solo hay 2 o 3 grabaciones, igual pueden llegar hasta 5, igual sale alguna en la modernidad, o sea, en nuestros años, pero está considerada como una de las 3 o 4 voces privilegiadas de la ópera. Como no tenemos más que esos medios y las grabaciones son unas grabaciones pues muy mediocres, porque es el inicio del mundo discográfico, pues tampoco nos hacemos una idea de lo que fue Julián Gayarre. Pero en la Scala de Milán, en la entrada, en la escalera, hay un inmenso cuadro del vestido. Creo que está vestido para una representación. No sé si es creo que es del pescador de perlas, ¿eh? Ahí el dato puede, pero pagar para acá. Y debajo pone un letrero: nunca se oyó una voz en la Scala como la de Julián Gayarre. Y eso no lo han quitado nunca, que luego han venido los Pavarottis y toda esta gente, pero ahí está el cuadro puesto en medio de la escalera de la Scala de Milán, valga la redundancia. Entonces, este hombre que era allí, era pastor en el Roncal, zapatero en Pamplona, sochantre en la catedral de Pamplona, su triunfo lo tiene, pues como son las cosas, ¿no? A veces uno se prepara grandes proyectos y no salen, y otro no tiene proyectos y le salen. Pues fue el caso de Julián Gayarre, que había ido a Italia, empezaba a cantar, tenía buena voz, pero bueno, en Italia cantaba, hasta los gallos cantaban y lo hacían bien. Y entonces él estaba con una pequeña compañía de
de ópera en una ciudad pequeña, Varese, y iban a interpretar la obra El elixir de amore. Sin l'amore ya sabéis que tiene una furtiva lágrima, que es esa canción tan una furtiva. No voy a cantarlo porque entonces seguro que llueve y os va a parecer que mi voz es horrible. Pero bueno, la canción Una furtiva lágrima, estaban ensayando y no le salía. Bueno, también el grupo, como no era media, pues vamos a lanzarlo, ¿no? Y cuando iban a salir a escena, le llegó un telegrama de que su madre había muerto en el Roncal. Entonces empezó a cantar Una furtiva lágrima. Dicen que lo hizo con tal maestría, dicen que lo hizo con tal maestría que la gente no sabía si estaba en el cielo oyendo llorar a un hijo la pérdida de su madre o que aquello era la voz más excepcional que había oído nunca. Se corrió enseguida la fama de esa interpretación y le llamaron a la Scala de Milán, donde hizo la obra que mejor debía interpretar él, era La Favorita, de Donizetti. Y entonces en la Scala de Milán eran muy reacios, eran a las novedades, a los que venían nuevos, y encima decían un español que ha venido a cantar, y dice, ¿español? Pues aquí tenemos los italianos, y nos va a dar a nosotros consejos, un español, esos que canten zarzuela y que canten jotas, decían, pero bueno, el caso es que cantó La Favorita en la Scala de Milán, y pese a nadie sabía quién era Julián Galler, ni había oído hablar de él, pues claro, dicen que fue tan magistral la interpretación que estuvieron 20 minutos de reloj aplaudiendo. Entonces, claro, de ella vino su fama y vino toda su obra, hasta que ya un día cantando en el Teatro Real de Madrid, bueno, luego a se le suponen muchos amores con las reinas de España, en fin, toda una serie de literatura, que eso otro día ya haremos un podcast de Julián Gayarre, pero hoy vamos a volver al mausoleo, que si no nos pasa el tiempo. Bien, Mariano Benlliure hace el mausoleo y lo hizo de tal belleza que la reina María Cristina, cuando lo vio, dijo, esto no va al Roncal, esto lo quiero yo aquí, y le iban a poner, que lo hubieran visto todos los madrileños, lo iban a poner a un lado del Palacio Real. Pero la familia dijo, hombre, no nos puedes dejar, le dijeron a la reina, no nos puedes dejar sin la tumba de nuestro familiar, de Gayarre. Él está enterrado aquí, él quiso que se le enterrara en su pueblo del Roncal, cerca de sus padres, tiene que venir esa escultura aquí, y al final ya cedió y ya lo trasladaron allí. Cuando os he dicho, antes de explicaros cómo es el monumento, que el cuerpo está entero, pero que le falta algo, el cuerpo físicamente no está entero lo que será ahora ya sus huesos óseos, pero la laringe se le extirpó cuando murió y se embalsamó para poderse estudiar en un futuro. Bueno, cuando estoy hablando que él muere hacia 1890, y se ha estudiado, y es una laringe excepcional por las dimensiones, lo que permite entender cómo era una persona que cantara también. Bien, el monumento funerario. Antes de que siga con la descripción del monumento, esa laringe está ahora en el Museo de Gayarre, que está en el pueblo del Roncal. Ya recorrido, ha sido estudiada, parámetros, todo tipo de cosas. Y lo que le producía que tuviera una voz tan espectacular era que era una laringe de tamaño desproporcionado con el tamaño físico que tenía Julián Gayarre. Eso es lo que he entendido yo, porque la descripción médica no me he enterado más que de eso. Bien. Un grupo escultórico es el que forma parte del mausoleo. Recuerda a los monumentos un poco italianos de mausoleos. Hay una figura que está al lado de un ataúd en bronce, que está al lado de un ataúd de mármol blanco, labrado,
con una especie de coro que le da la vuelta, entre unos niños que están sujetando libretos de las diferentes óperas. Esto está esculpido en la piedra, y en el lateral del sepulcro hay, en actitud así como abandonada o como agarrada al ataúd, una estructura femenina con un laúd, y está tapada así con el rostro desconsolado como llorando, que es la alegoría en la música. La música tiene el corazón partido porque ha muerto Gayarre. Luego el grupo se completa con otras dos figuras de bronce, que es la armonía y la melodía, que están apoyadas de un modo inestable sobre el sepulcro y que están tocando de alguna manera la tapa del ataúd, y por encima de ellas está la fama, que se inclina y se toca el oído como diciendo: ¿dónde está la voz enmudecida del tenor? Todo esto en un equilibrio que parece que las figuras se pueden caer, pero está hecho con un dominio técnico del escultor que es absolutamente impresionante. Si queréis ver la foto, entrar en Google en Mausoleo de Gayarre en el Valle del Roncal. También hay algunas representaciones algunas grabaciones, no representaciones, sino grabaciones de este momento, que yo os la recomiendo también, que se oye un sonido muy sucio. Y luego la película que hicieron de Gayarre, que también, aunque no es una perfección, pero también nos da un poco de ideas sobre lo que es la vida de este señor. Bueno, hoy hemos recorrido el Valle del Roncal, con el tributo de las tres vacas y con la historia del mausoleo de Julián Gayarre. Un mausoleo que casi se queda en Madrid, y ahora tenemos que ir a esos silenciosos valles a verlo. Esto es Historia con Sentido, y encantado de hablaros un día más, Juan Carlos González. Acabáis de escuchar un nuevo episodio de la serie Historia con Sentido, presentado y realizado por Juan Carlos González. El podcast que te habla de historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de Spreaker o iTunes. Contacta con nosotros vía mail escribiéndonos a podcast@historiaconsentido.com. Visita nuestra web en www.historiaconsentido.com. En Twitter somos @historiasentido. Historia con Sentido, un podcast de Juan Carlos González.